Bueno, los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad no son algo nuevo, no son algo que acabe de aparecer, no son unas técnicas para conseguir o evitar embarazos que hayan tenido miles de estudios científicos en los últimos años y que sean una novedad que haya que publicar por todos los sitios. Los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad pues se conocen desde prácticamente la prehistoria. Cuándo tener hijos, cuándo no tener hijos, y el tema de la fertilidad es algo que siempre ha estado muy presente en la mentalidad de todos los hombres a lo largo de la historia. Y tenemos referencias a la procreación natural y a espaciar nacimientos de forma natural desde el siglo 1900 a.C. Es decir, que ya a nivel médico y a nivel sanitario en aquella época había interés sobre ver cómo se podían espaciar nacimientos. Sí que es verdad que de una forma pues, muy precaria, y no ha sido hasta el siglo XIX, el siglo XX, cuando realmente se ha avanzado sobre el conocimiento de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad y cuando se han publicado los primeros fundamentos de este método con una base científica importante. Deciros que hasta el año 1979, fijaros qué tarde, la Organización Mundial de la Salud no los definió y no los incluyó dentro de la planificación familiar cuando ha dado consejos a los países de cómo orientar a las parejas. Fue en el año 1979, a raíz de un estudio que se hizo con el método Billings, cuando la Organización Mundial de la Salud definió los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad como aquellos basados en el autodiagnóstico de la fertilidad de la mujer, en el aprender a observar una serie de signos y de síntomas que acontecen a lo largo de los diferentes días del ciclo menstrual de la mujer y que están directamente relacionados con su fertilidad. Si el matrimonio aprende a reconocer cuándo la mujer puede o no quedarse embarazada, sabe cuánto puede mantener relaciones sexuales para espaciar nacimientos o para conseguirlo cuando es este el fin que se busca. Son métodos que llevan intrínsecos la abstinencia de relaciones sexuales durante la fase fértil cuando se decide que hay que espaciar nacimientos. Es decir, no es una mera técnica para posponer embarazos, sino que van a ser una forma de vivir la sexualidad dentro del matrimonio. Deciros que sobre los estudios de eficacia que hay, pues realmente hay muy poquitas publicaciones de estudios científicos validados que sean buenos con mucha población para que los resultados puedan extrapolarse después a la población mundial y que por lo tanto se puedan defender a capa y espada, pero bueno, sí que ha habido. Los más importantes se hicieron en los años 70, 80 y se hicieron en muchos países. Esos 4 estudios, el estudio de Los Ángeles, el de Fairfield, el Rothschild y el Vicen, se hicieron con miles de parejas utilizando el método sintotérmico. En algunos casos utilizando la temperatura combinada con el Billings y en otros casos utilizando la temperatura combinada con el ogino y con la autopalpación del cuello del útero. Son estudios hechos principalmente en Canadá, en Estados Unidos, en Francia. Alguno coge parejas de Londres y bueno, también con parejas latinoamericanas. Colombia también participó en alguno de los estudios. Ellos tienen miles de parejas a los que se les enseñó a utilizar los métodos naturales y se evaluó después de una serie de meses si habían resultado útiles o no a la hora de posponer gestaciones. Y bueno, pues la eficacia que le dan a los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad cuando se utilizan combinados es una eficacia superior al 99%. Es más, hay un estudio en concreto, el de Los Ángeles, que dio una fiabilidad del 100%, pero no se atrevieron a publicarla porque pensaron que nadie iba a creerse que los métodos naturales tenían una fiabilidad tan alta a la hora de posponer embarazos, entonces decidieron publicar que era del 99%, pero realmente son estudios importantes con muchas parejas, bastante tiempo de seguimiento. Lo que pasa es que son antiguos, son estudios de los años 70 y ahora pues parece que todos queremos pues estudios más modernos, publicaciones más recientes que salgan en las revistas médicas más importantes. El estudio más importante que hay sobre la eficacia de los métodos naturales para posponer embarazos fue el que hizo la propia Organización Mundial de la Salud, que lo hizo entre el año 1970 y el año 1980, porque es el único estudio multicéntrico que hay a nivel de métodos naturales. Ellos enseñaron a parejas de muchísimos países del mundo a utilizar el método Billings exclusivamente para evitar embarazos y evaluaron si había resultado útil o no a la hora de posponer gestaciones. En el año 1982 la OMS publicó
que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad eran más eficaces que cualquier anticonceptivo artificial a la hora de espaciar nacimientos, que requerían una enseñanza mínima, que eran muy económicos y que no ofrecían ningún tipo de problema moral, y que por ese motivo eran una buena alternativa a la anticoncepción artificial para que las parejas que deseasen utilizarlos como métodos de planificación familiar pudieran hacerlo. La eficacia que se le dio al método Billings sin combinar con temperatura es del 98,2%. Es una fiabilidad alta. A este estudio, que es tan importante, lo que pasa es que también es antiguo porque es de los años 80, le siguió un estudio en China. Es un estudio también exclusivamente del método Billings. Aquí no se utilizó método sintotérmico, donde se enseñó, bueno, pues a muchas parejas a utilizar los métodos naturales, tanto para conseguir como para evitar embarazos. Es el primer estudio en el que se enseña un método natural de reconocimiento de la fertilidad para ayudar a las parejas a conseguir embarazos. Los doctores Billings iniciaron la enseñanza de los métodos naturales en China después de muchas negociaciones con las autoridades competentes, y en una primera fase del estudio consiguieron que entraran 156.400 parejas que querían utilizar el método Billings para posponer embarazos, y 3.268 parejas con diagnóstico de infertilidad que querían conseguir un embarazo. El diagnóstico de infertilidad estaba hecho sin pruebas diagnósticas médicas, sino como se define actualmente, que es la búsqueda activa de un embarazo durante un año seguido sin que haya embarazo. Entonces cogieron pues, a esas 3.268 parejas que llevaban un año buscando un embarazo de forma activa, que no querían hacerse ningún tipo de tratamiento de reproducción asistida, para ver si simplemente enseñándoles el método Billings, enseñándoles a reconocer la ventana de fertilidad de la mujer y el día de máxima fertilidad, se conseguían embarazos sin ningún tipo de tratamiento médico, sin ningún tipo de tratamiento farmacológico ni quirúrgico. Simplemente enseñar método Billings, enseñar ventana de fertilidad y día de máxima fertilidad. A los 6 meses, lo que se vio es que en la primera rama del estudio, en el primer brazo del estudio, el que quería posponer embarazos, lo había conseguido con una tasa de fallos del 0,5%, es decir, una eficacia muy, muy alta. Y además las parejas que habían fallado demostraron que había habido un embarazo porque se habían saltado las reglas y había sido un error en la práctica del método, pero no realmente un fallo porque el método tenga unas reglas que no funcionan, sino habían sido fallos humanos. Y en la rama de parejas que buscaban gestaciones, pues se consiguió en 6 meses embarazos en el 31,6%. Cuando vemos una tasa de un 31,6% en medicina, diríamos un desastre total y absoluto, porque en medicina todo lo que baja del 90% no vale para nada y es malísimo. Bueno, pues es una tasa muy alta, porque estamos hablando no de que yo cojo parejas al azar y a ver si se quedan embarazadas, sino que cojo parejas diagnosticadas de infertilidad. Y esas parejas ahora mismo en la sociedad en la que vivimos estarían en lista de espera para una fecundación in vitro o para una inseminación artificial. Un año buscando un embarazo y que no se ha producido es sinónimo de que a continuación vas a reproducción asistida. Bueno, pues sin ningún tipo de tratamiento, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de fármaco, sin nada, simplemente diciéndole a las parejas qué días tenían que tener relaciones, 1 de cada 3 consiguió un embarazo en 6 meses. Es decir, que realmente fueron muchas parejas las que consiguieron los embarazos sin necesidad de tratamiento. Ante estos estudios, el gobierno chino permitió y subvencionó la divulgación del método por todo el país, y 9 años después había más de 3 millones de parejas utilizando el método Billings para posponer embarazos, y muchísimas parejas también utilizando los métodos naturales para conseguir gestaciones. Para las parejas que utilizan, los 3 millones de parejas que estaban utilizando el método Billings para posponer embarazos, tenían una tasa de éxito publicada del 99%, es decir, una tasa realmente muy superior a la de la anticoncepción artificial. Y de las 48.267 parejas que entraron al final en el estudio definitivo para conseguir embarazos, pues se consiguió una tasa de gestaciones del 32,4%. Es decir, que se ha mantenido más o menos el número de embarazos cuando se utilizaba el método Billings. Hay que tener un recuerdo emotivo de los doctores Billings que dedicaron gran parte de su vida a enseñar los métodos naturales por todos los países del mundo.
y bueno, pues que tanto bien han hecho y que tantos embarazos han conseguido en muchísima gente. Deciros que tras este estudio, las autoridades chinas, pensar que no estamos hablando de un país europeo o de un país latinoamericano, ni de Estados Unidos ni de Canadá, estamos hablando de China, que es un país comunista con unas normas muy rígidas y donde entrar es muy difícil. Pues bueno, las autoridades chinas después de este estudio realizaron una comparación aleatoria durante un año entre la eficacia del método Billings, que había resultado tan eficaz según los doctores Billings en la publicación que hicieron, con el DIU de cobre. El DIU de cobre es el anticonceptivo más utilizado allí. Y bueno, entraron 1.556 mujeres fértiles de diferentes niveles educativos en el estudio, en una relación 3:2. Y bueno, pues deciros que la tasa de embarazos en las parejas que utilizaban el método Billings se mantuvo 0,5%, igual que en el estudio de los doctores Billings. Y en el grupo de parejas que estaban con el DIU de cobre, pues deciros que hubo 12 embarazos, que eso suponía un 2%. Es decir, que el método Billings demostró, con el estudio que hicieron las propias autoridades chinas, ser más eficaz que el DIU, que era el anticonceptivo que ellos utilizaban de referencia habitualmente. Y además lo que se demostró es que las parejas que utilizaban el método Billings no abandonaban la utilización del método, continuaban utilizándolo después porque les resultaba seguro y se sentían bien utilizándolo como método de planificación familiar. Sin embargo, el DIU de cobre, por los efectos secundarios y por las connotaciones que tiene, pues hacía que las parejas a lo largo del tiempo abandonaran su utilización. Y además lo que se vio también es que en las parejas en las que había fallado el método, cuando el fallo había sido en una pareja que utilizaba el método Billings, ese embarazo seguía adelante, no terminaba en un aborto. Sin embargo, las parejas que utilizaban el DIU de cobre como método anticonceptivo, cuando había un fallo y había un embarazo, pues la tasa de abortos provocados era muy superior. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que probablemente los métodos naturales hacen bien al matrimonio y hacen bien a la pareja, porque es un método de dos, no es un método de uno, la responsabilidad se comparte y también se asumen mejor las consecuencias de las cosas que ocurren, ¿no? Yo siempre, cuando tengo en la consulta embarazos no deseados, siempre les digo, esto no es un embarazo no deseado, es un embarazo no buscado, pero es un regalo en un día que no es tu cumpleaños, no te lo esperabas y ha venido, pero al final es un regalo, ¿no? Porque es un hijo que viene y que tiene que venir a su familia. Pues probablemente en ese estudio que se hizo en China no terminaron en aborto porque las parejas que utilizaban el método Billings, pues vivían su sexualidad de otra manera y bueno, pues probablemente estuviesen mucho más abiertos a la transmisión de la vida humana. ¿Qué más estudios ha habido sobre la fiabilidad de los métodos naturales? Pues poquísimos, se puede revisar bibliográficamente, pero es que realmente hay muy poco publicado. Hay con pocas parejas en localidades concretas, pero esos datos no son extrapolables a la población porque estadísticamente no son significativos. Hay uno del Clear Blue, el Clear Blue anticonceptivo. Son bueno, pues los métodos naturales más modernos que existen en el momento actual, que son los microordenadores que miden LH y estrógenos en orina de la mujer y que mediante señales luminosas pues, te van diciendo si estás en un día fértil o no. El estudio del Clear Blue anticonceptivo para posponer embarazos dice que tiene una tasa de éxitos del 94%. Es una tasa baja, inferior al Billings, inferior a la temperatura, muy inferior a la del método sintotérmico, pero bueno, ahí está para poder combinarlo con otros métodos. Una alternativa más para los matrimonios que quieren utilizar los métodos naturales. Después de esto, ¿qué se puede decir? Que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad no son anticonceptivos naturales. No pueden venir en los libros clasificados como anticonceptivos naturales. No es un anticonceptivo más, no es una técnica más para evitar embarazos. Es una forma de vivir la sexualidad dentro del matrimonio y además valen para otras cosas aparte de evitar embarazos. Tienen otras funciones. Van a valer para conseguirlos, para favorecer la gestación, cosa que no hace la anticoncepción artificial. Van a valer para unir a la pareja, van a valer para otras muchas cosas y por lo tanto no son un método de planificación familiar. Es verdad que se pueden utilizar como métodos de planificación familiar cuando por paternidad responsable hay que espaciar nacimientos, pero no son una técnica más, es algo más, es una forma de vivir la sexualidad dentro del matrimonio y esto es importante. ¿Qué ventajas tienen los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad con respecto a la anticoncepción artificial? Pues a ver, respetan la vida humana desde la concepción. Tanto si los usas para posponer embarazos como si los usas para buscar un embarazo, se va a respetar la dignidad del embrión desde el momento inicial, desde la concepción. No va a haber abortos, no va a haber embriones en probetas, no va a haber embriones congelados. Se respeta
el funcionamiento del organismo de la mujer. Simplemente se aprende a reconocer unos días que están puestos en la naturaleza de la mujer, en ese lenguaje del cuerpo, en los que la mujer puede o no quedarse embarazada. Y con ese conocimiento el matrimonio decide cuándo tiene o no tiene relaciones sexuales. No tienen efectos adversos, no se machaca el organismo de la mujer con píldoras anticonceptivas que cuando las suspendes te ha aumentado el riesgo de cáncer de endometrio, de cáncer de mama y te ha generado una atrofia de las criptas del cuello del útero que a lo mejor te produce dificultades para embarazos posteriores. Y además son los únicos métodos que cuando se utilizan como técnicas de planificación familiar hacen que se comparta la responsabilidad por parte de los esposos. La píldora se la toma la mujer, el preservativo lo utiliza el hombre, los métodos naturales son de dos. Si los dos miembros de la pareja no quieren utilizar los métodos naturales, no se pueden utilizar, porque va a suponer sacrificio y esfuerzo. Primero por la observación, por tener que estar haciendo registros, conocer cómo funciona el organismo y por otro lado porque a veces hay renuncia a las relaciones sexuales por un bien mayor, que es espaciar un nacimiento. Y cuando se busca un embarazo también hay renuncia a relaciones sexuales, porque a veces hay que esperar al día más óptimo y no tener relaciones sexuales el día que te apetece. Y eso hace que la pareja tenga que esforzarse en trabajar la afectividad y el amor que se tienen pues, de otras muchas formas que no son las relaciones sexuales completas. Cuando yo me hice monitora de métodos naturales, allá por el año 2000, hace ya 22 años, las parejas que venían a aprender a utilizar los métodos naturales venían porque querían espaciar nacimientos. Principalmente eran matrimonios o parejas que todavía no se habían casado católicas, que a lo mejor ya tenían muchos hijos o que no querían tener más o que querían espaciar nacimientos. Y casi siempre enseñábamos métodos naturales con las reglas para posponer embarazos, con el miedo intrínseco de que no falle y que no venga un embarazo que no han buscado. A lo largo de estos años ha cambiado totalmente el perfil de los matrimonios y de las parejas que vienen a aprender métodos naturales. Ya no vienen católicos, ya viene todo el mundo. Y no vienen para posponer embarazos, la mayoría vienen para buscar gestaciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque se ha retrasado mucho la edad gestacional, cada vez hay más problemas de infertilidad y ahora mismo si cogemos a todas las parejas de 30 años para arriba, podemos decir que la tasa de infertilidad afecta al 30%, es decir, que una de cada 3 parejas va a tener problemas para conseguir embarazos. Como la gente busca el embarazo tan tarde y va en contrarreloj, pues bueno, a veces lo más rápido y a lo que suelen recurrir habitualmente es la reproducción asistida, pero a veces eso falla también y cuando buscan en internet pues aparecen los métodos naturales, aparece la naprotecnología, aparece otra forma de buscar gestaciones y poder conseguirlo y entonces consultan. Entonces los monitores pues hemos tenido que cambiar un poco el chip, ahora tenemos que estudiar más cómo favorecer la gestación y cómo enseñar los métodos naturales para ayudar a las parejas a conseguir embarazos. ¿Qué alternativas da la medicina actual cuando una pareja tiene un problema de infertilidad? Pues ahora mismo la única pregunta que tienes que hacerles en una consulta es: ¿llevas más de un año buscando un embarazo y no ha venido? ¿Y lo buscabas activamente? ¿Has tenido relaciones sexuales frecuentes? Sí. Pues mira, te mandan a la unidad de reproducción y allí te van a hacer un estudio donde salga lo que salga, te van a clasificar en 2 grupos. Uno es que eres apto para la inseminación artificial, otro es que necesitas una fecundación in vitro, en función de la edad y en función de los resultados del espermiograma y de las pruebas hormonales, ecografías que se le hacen a la mujer. Y no hay más opciones. Y cuando tú le dices, no, yo quiero que me hagas un estudio para ver qué problema tengo, que me soluciones el problema y después buscar un embarazo, pues te van a decir, no, la unidad de reproducción aquí está exclusivamente para la inseminación artificial y para la fecundación in vitro. ¿Qué eficacia tienen estas técnicas? Pues da igual que te lo hagas en la pública, que te lo hagas en la privada, que te lo hagas en Europa o que te lo hagas en Estados Unidos. La tasa de resultados cuando evalúas a la población general que acude a la reproducción asistida es exclusivamente de un 15% para la inseminación artificial y de un 25% para la fecundación in vitro. Es decir, que solo una de cada 6 mujeres que se hace una inseminación artificial consigue un embarazo. Y solamente una de cada 4 mujeres que se hace una fecundación in vitro consigue una gestación. Esto es para pensarlo, porque son tratamientos muy agresivos para la mujer, muchas veces terminan con hiperestimulaciones ováricas, con una reserva ovárica baja, con miles de secuelas físicas y psicológicas. Acabamos con muchos embriones congelados, con muchos embriones en probetas, bueno, pues con embarazos múltiples, con muchos problemas morales
que luego no sabemos darle salida. Yo he tenido hace poco una pareja que en la primera estimulación han conseguido 14 embriones. Les han puesto 2 y se han quedado embarazados de 2 y ya no quieren tener más hijos. Y claro, es como, ¿y los otros 12? Que son hermanos de estos 2 de los que estás embarazada, ¿qué vas a hacer con ellos? Ah, no, yo no quiero más. Yo le decía, ¿y por qué te has implantado esos 2 y no te has implantado los otros 12? Porque había alguna diferencia entre unos y otros, porque al fin y al cabo eran 14 embriones, todos de la misma estimulación. Y ahora, ¿por qué 2 sí y 12 se tienen que quedar congelados? ¿O los donas para otro matrimonio que se los implante y se los implanta alguien de la misma ciudad? Estamos teniendo hermanos por ahí viviendo con padres diferentes. Es decir, que hay muchas cosas morales que la gente no se plantea cuando recurre a este tipo de técnicas y es algo pues, que es importante pensar. ¿Por qué funcionan tan poco? Eso es una cosa que yo me pregunto con frecuencia. ¿Por qué la medicina avanza tanto? Sacamos embriones, sacamos niños adelante con 400 gramos y nacen en un gran hospital de Madrid. Salen miles de cosas a nivel médico para solucionar enfermedades más importantes y a nivel de fertilidad no avanzamos. Siempre es lo mismo. Nuevos fármacos para la reproducción asistida, pero no sale nada nuevo. ¿Y por qué funciona tan mal? ¿Por qué la reproducción asistida, si ha sido tan investigada y salen fármacos nuevos y se hacen tantos seguimientos y analíticas y ecografías y a ver que el óvulo esté perfecto para poder sacarlo y que se fecunde? ¿Por qué solamente un 15% en un lado y un 25% en el otro? Pues quizás sea porque cada mujer es diferente y porque dentro de cada mujer cada ciclo es diferente. Y la reproducción asistida es igual para todas. Hay unos protocolos, unas pautas, a todas las mujeres se las estimula más o menos igual y al final el resultado pues, no suele ser muy positivo. Deciros que los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad sí que nos brindan la oportunidad de estudiar cada ciclo y a cada mujer de forma individualizada, cada ciclo de forma individual, aprender a identificar el día de máxima fertilidad, aprender a reconocer toda la fertilidad y poder decir en cada ciclo cuál es el momento más óptimo para tener relaciones y que se pueda conseguir una gestación. Y además, pues deciros que cuando una pareja aprende métodos naturales, al final lo que está apuntando en su gráfica de método Vinesio de temperatura es estrógenos arriba, progesterona para abajo, FSH, LH. Al final un monitor o un médico que vea una gráfica de métodos naturales sabe ver hormonas subiendo, bajando y muchas veces eso te hace ver que hay problemas médicos que tienen solución y que se puede ayudar a las parejas a conseguir embarazos solucionándoles pues, esas patologías que tienen. Ahora mismo con las gráficas de métodos naturales pues, se puede ver fenomenal el síndrome de ovario poliquístico, se puede ver el hipotiroidismo, se puede ver la insuficiencia de cuerpo lúteo, se puede ver patología del cuello del útero cuando se han destruido criptas productoras de moco fértil y todas esas cosas tienen solución médica sencilla que hace que si sabes darle a la paciente el fármaco que necesita, probablemente se solucione su problema y después pueda conseguir un embarazo y otros muchos más después porque su problema se habrá solucionado. Uno de los grandes problemas de la reproducción asistida yo creo que es que aunque tengas la buena suerte de estar en la rama que consigue la gestación, lo consigues para esa vez. Pero cuando quieras tener un segundo, un tercero, un cuarto hijo, estamos con el mismo problema, que no te han solucionado tu problema de infertilidad. Con los métodos naturales, si descubrimos la patología que hay y después algún médico sabe tratarla, pues podemos conseguir solucionar ese problema de infertilidad y conseguir que la pareja consiga un embarazo espontáneo normal y posteriormente pues pueda conseguir todos los que quiera. Frente a esto, pues lo que ha surgido es la naprotecnología, que creo que nos van a hablar después, yo no voy a hablar sobre ello, simplemente deciros que la naprotecnología es la alternativa a la reproducción asistida. La naprotecnología es descubrir cuál es el problema de infertilidad que puede tener una mujer o un hombre, un matrimonio, solucionarlo para que después pueda haber embarazos espontáneos, nunca sustituyendo el acto conyugal, siempre solucionando el problema médico. Lo que nos han enseñado a los médicos, diagnosticar enfermedades, tratarlas y solucionarlas. Y una vez que se solucionan, pues ya la pareja en principio debería de tener pues todas las posibilidades de conseguir un embarazo espontáneo. En medicina siempre te enseñan que tienes que intentar curar todo lo que puedas, el motivo por el que la gente te consulta, las cosas que diagnosticas, intentar tratarlas y que en el caso de que no se pueda tratar algo, pues aplicar las acciones rehabilitadoras necesarias y sobre todo no hacer daño. Lo que no puede ser es que para conseguir algo yo cree un mal superior al bien que voy a conseguir.
Entonces, los médicos deberíamos de reflexionar porque estamos dando la píldora anticonceptiva a las niñas de 12 años que dejan de tomársela a los 40 para intentar buscar el primer embarazo. Se han quedado con las criptas del cuello del útero totalmente atrofiadas, no tienen moco fértil, no se quedan embarazadas y a continuación terminamos en una fecundación in vitro. ¿Y todo eso para qué? Para que durante unos años haya podido tener relaciones sin riesgo de quedarse embarazada. Pues quizá estamos aplicando mal la medicina y estamos dando tratamientos que no se justifican en muchas ocasiones porque lo único que estamos haciendo es crear un mal muy superior al bien que estamos haciendo. Luego es verdad que la población que tenemos y la sociedad pues reclama una serie de cosas, pero hay que intentar darles luz con el lenguaje de la vida, como habla Alicia, ¿no? Intentando pues mostrarles la verdad de, mira, me estás pidiendo la píldora, yo cuando vienen a los 12 o los 13 años, porque te quieres acostar con tu novio este fin de semana, pero es que para 3 minutos de placer esto te va a generar tantos problemas después y hay que decírselo porque a lo mejor no lo han oído nunca. Yo creo que hay una parte de la sociedad en España que tenemos una edad que lo hemos oído porque nuestros padres y por el sistema educativo que había hemos oído esas cosas buenas durante muchos momentos de nuestra vida, pero tenemos una serie de jóvenes ahora mismo que no lo han oído nunca, porque en su casa no se lo han enseñado y les tenemos que enseñar la importancia del amor humano, de la castidad, de saber con quién se tienen relaciones, la importancia de cuidar el cuerpo, de llegar con la mejor fertilidad posible al matrimonio para que cuando quieras tener hijos puedas hacerlo. Y yo creo que también es una misión de los médicos la educación sanitaria, no solamente el solucionar pues el problema puntual por el cual te quieren preguntar y deberíamos de dar más educación, de recetar menos píldora anticonceptiva y derivar menos a las clínicas de reproducción asistida. Y muchas gracias por vuestra atención. Espero no haberme pasado de la hora. Si ahora tenéis alguna pregunta, que han dejado ahí 10 minutillos y así ya nos ponemos en hora, ¿no? ¿Vais bien? Dime. Efectivamente está como, entre comillas, poniéndose de moda, ¿no? Hace una semana o así recibí de la SEGO, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, una encuesta en la que nos preguntaban a todos los miembros de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia sobre los métodos naturales, ¿no? Si los conocíamos, si sabíamos cómo era el ciclo, preguntaban, bueno, pues... Sí, he hecho un poco de la encuesta. Ah, muy bien. El otro día llamé para saber quién estaba detrás. Ve y tú, lo están moviendo desde Bilbao. Fenomenal. Entonces me dijeron, tienes que escribir un email para que te informen y tal, y justo llamé por eso, porque digo, ojo, es que me decían, ¿pero por qué te interesa? Y yo, bueno, pues porque por fin en la SEGO se interesan por lo que se interesan las mujeres, ¿no? Y en mi consulta, pues cada vez las mujeres, lo que has dicho tú, ¿no? Están más cansadas de tratamientos hormonales, de engaños, ¿no? Porque ves cómo después de tratamientos de reproducción asistida hay veces que no les han explorado ni siquiera el tiroides. Entonces, bueno, pues efectivamente está resurgiendo algo clásico, cosas que se han dejado de estudiar y de analizar, bueno, pues como por ejemplo has hablado de la naprotecnología, por qué ha surgido las técnicas de reproducción asistida, entonces se ha dejado la salud de la mujer por otro tema, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, simplemente agradecerte tu charla que ha sido excepcional y a los organizadores que han incluido este tema. Dime. Si algo sorprende ahora es que en una sociedad tan ecologista, ¿no? Donde parece que la naturaleza hay que preservarla siempre, en cambio a la mujer no se le trata así, ¿no? Y estamos siendo pues, realmente agredidas en nuestra naturalidad y en nuestra feminidad, ¿no? Se oye incluso que la contracepción es el pilar de la igualdad. A mí eso es una valoración que me parece completamente ofensiva, ¿no? Porque es como para ser igual que el hombre tenemos que dejar de ser mujeres, ¿no? En el terreno de la, como digo, del ecologismo, ¿esto cómo se valora? O sea, porque creo bueno, que sería coherente con una manera de pensar de estas personas, ¿no?
pues, atraerlas, ¿no? hacia unos métodos, pero que ya no solamente por el tema de los embarazos o de la concepción o el especiamiento de los natos, sino también por el conocimiento de uno mismo, ¿no? O por el respeto a la naturaleza, porque nosotros como seres humanos pues también somos parte de la creación, ¿no? Yo he tenido alguna pareja que por motivos eso de ser ecologistas no han querido utilizar píldora anticonceptiva y han venido a aprender métodos naturales, pero yo creo que no es la mayoría. El ecologismo les da igual utilizar fármacos en general. Están más a la salud pues, de las plantas, de los animales, pero a nivel de preservar la fertilidad de la mujer, no. Y eso de que la anticoncepción nos iguala, lo que hace es igualarnos a que se nos está utilizando. Al final es un poco cosificar a la mujer, es todo lo contrario. Si tú me tratas como igual, ¿por qué me tengo que tomar yo la píldora anticonceptiva? Exacto.